Bienvenidos a la clase de Escuela Sabática de Jóvenes. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a estar repasando una escuela sabática muy interesante que se titula El sistema del diezmo. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes le robarían a Dios? Ahora quiero leer Malaquías 3:8. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis y decís: ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. Hoy justamente vamos a hablar del diezmo y ofrenda como habíamos dicho al principio. Y ahora, ¿por qué dice esto que le robamos los diezmos y ofrendas? Muchos me dicen: pero si el dinero es mío, ¿por qué le estoy robando a Dios? ¿Por qué le tengo que dar un 10%? Algunos incluso dicen: si yo tiro el currículum, mi jefe me paga a mí, entonces ¿por qué? Quiero decirles, todo el dinero que tengamos, todo lo que tengamos es de Dios. Y Dios nada más nos está pidiendo un 10%. Todas las bendiciones que tengamos son de Dios. Entonces ese 10% también es de Dios. Y Dios nos está pidiendo por algo, que ahora lo vamos a ir viendo más adelante. A ver, ¿qué pasa cuando no entregamos ese 10%? Vamos a leer Malaquías 3:9. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me está robando. Cuando no le entregamos ese 10%, le estamos robando a Dios. Le estamos robando todo lo que Dios nos dio. ¿Por qué? El pueblo de Israel en un momento fue castigado, fue maldecido, porque no le crecían las cosechas. No tenía cosechas. ¿Por qué? Porque no tenía ese 10%, no tenía esa abundancia, no tenía esa gratitud que Dios les dio, esas cosas que Dios les dio. ¿Por qué? Porque no le estaba entregando ese 10%. Ahora, si nosotros le entregamos ese 10%, Dios nos va a favorecer. Dios nos va a dar cosas en abundancia. Dios nos va a dar todo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos siendo fieles. Ahora, ese 10% también muchas veces se agranda esa riqueza. Pero no se agranda para que nosotros seamos más ricos, para que nosotros tengamos un auto nuevo, que está bien, pero se agranda también para que nosotros ayudemos a los demás. Ayudemos a los más necesitados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algo que nos sobra y no sabemos cómo utilizarlo, porque Dios nos lo dio, tenemos que ayudar a esa gente, porque sabemos lo que lo necesitan. Y ahora me gustaría leer Mateo 6:33, que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá Dios nos dice: denme el diezmo y después vengan conmigo. No me dice: denme el dinero y después vengan a la iglesia. No, nos está diciendo que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque al buscar el reino de Dios y su justicia, yo voy a entender el amor de Dios. Yo voy a entender el amor que Dios tiene hacia nosotros. Yo voy a entender lo fiel que Dios con nosotros. Y ahí yo voy a dar el diezmo y ofrenda. ¿Cómo lo voy a dar? Con amor, con fidelidad hacia Él. Dios no quiere nuestro 10% para comprarse algo, para comprarse lujo, porque Él puede tener lo que sea, y en cambio no lo quiere tampoco. Él lo quiere incluso para ayudar a otras personas, para agrandar nuestra iglesia. Y le digo, si una persona va con $1.000.000 y otra con 1 centavo, para el hombre va a valer mucho el del $1.000.000, pero para Dios va a valer una cosa, va a valer con cuánto amor trajiste ese dinero. Porque si el del centavo trajo con más amor ese dinero, con más fidelidad hacia Él, va a valer mucho más el del centavo. El del millón no le va a valer a Dios. Va a ser como si fuera cero. No es cuánto entreguemos, es cómo lo entreguemos. Y tenemos que saber bien en claro, Dios nos da todo. Si tenemos una casa, si tenemos un vehículo, si tenemos comida, si tenemos todo lo que tengamos, Dios nos los dio. Y me gustaría leer Proverbios 3:9 y 10, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Acá que está diciendo, honra a Jehová con tus frutos, está diciendo. Sería, si nosotros honramos a Jehová con ese 10%, si nosotros mostramos la fidelidad con ese 10% a Jehová, ¿qué nos está diciendo? Yo te voy a dar mucho más. Yo te voy a dar mucho más porque vos me prometiste, vos confiaste en mí, vos me diste ese 10%, entonces te voy a dar mucho más. Y muy importante, no lo hagamos por dinero, hagámoslo por lealtad a Dios. Y quiero darle el ejemplo a Adán y Eva. Dios le dio todo a Adán y Eva, todo, pero absolutamente todo. Y le dijo, no coman de un fruto. ¿Por qué les puso ese fruto ahí? O ese árbol ahí. Porque quería ver su lealtad. A nosotros igual, a nosotros nos da todo, nos dio todo, nos da un techo, nos da alimento. Si ustedes están pudiendo ver este video porque les dio un celular seguramente, o les dio algo para ver este video. Nos da todo, no nos falta nada, nos da salud incluso. Incluso nos dio a su mismo hijo. Solo nos está pidiendo ese 10% para ver cuánta lealtad tenemos.
Pero como les dije anteriormente, no entreguemos ese 10% sin amor. Ese 10% si lo vamos a entregar, que sea con amor, por si no, no sirve. Aprendamos a ser fieles a Dios, aprendamos a tener ese amor a Dios y aprendamos que ese 10% no es solo dinero, sino también el compromiso que yo tengo con Dios para demostrarle que yo tengo fe hacia Él. Llegamos al final de nuestro repaso. Que Dios los pueda bendecir grandemente.